Imagina por un momento que tu cerebro no está terminado, que no es una estructura rígida e inmutable como muchos han pensado durante siglos. Piensa en la posibilidad de que dentro de tu cabeza exista un órgano dinámico, capaz de transformarse, de crear nuevas conexiones, de aprender cosas que jamás imaginaste posibles y, sobre todo, de reinventarse incluso después de haber cometido errores o atravesado situaciones difíciles. Ahora, hazte una pregunta poderosa. ¿Qué pasaría si hoy pudieras reprogramar tu mente para cambiar tu vida de manera radical? Ese es el terreno en el que entra Andrew Huberman, uno de los neurocientíficos más reconocidos de la actualidad, que ha dedicado su vida a investigar cómo funciona nuestro cerebro, cómo cambia, y lo más fascinante, cómo podemos entrenarlo para crecer en cualquier etapa de nuestra existencia. Hoy te invito a quedarte aquí, porque lo que vamos a explorar puede redefinir la manera en la que entiendes tu mente, tus hábitos y tu capacidad para transformar tu vida. No es exageración, lo que estás a punto de escuchar podría marcar un antes y un después en tu camino personal y profesional. A lo largo de este video vamos a desentrañar uno de los conceptos más poderosos y esperanzadores de la neurociencia moderna, la neuroplasticidad. Un término que suena complejo, pero que en realidad significa algo muy sencillo y revolucionario. Tu cerebro puede cambiar, siempre, a cualquier edad, en cualquier circunstancia. No importa si eres un niño aprendiendo a montar bicicleta, un adulto intentando dominar un nuevo idioma, o una persona mayor que piensa que ya es demasiado tarde para empezar algo nuevo. La neuroplasticidad demuestra que mientras estemos vivos, el cerebro tiene la capacidad de adaptarse y crecer. Pero aquí está lo más importante, este cambio no ocurre de manera mágica ni automática. Necesita activadores, necesita acciones concretas que tú y yo podemos llevar a cabo para abrir esas puertas de transformación. Andrew Huberman lo explica con una claridad única, y en este viaje vamos a recorrer sus enseñanzas para descubrir cómo aplicar la neuroplasticidad en nuestra vida cotidiana, desde la manera en la que aprendemos hasta la forma en la que enfrentamos desafíos emocionales, físicos y mentales. Ahora bien, puede que te estés preguntando, ¿por qué debería quedarme escuchando esto durante una hora? La respuesta es simple, porque este conocimiento no solo es fascinante, es útil. Vas a entender cómo tu cerebro puede ayudarte a superar bloqueos, dejar atrás hábitos negativos, construir nuevas rutinas que impulsen tu crecimiento, e incluso mejorar tu salud mental y emocional. Y no se trata de teoría abstracta, se trata de ciencia aplicada, respaldada por investigaciones sólidas y ejemplos reales que demuestran que el cambio es posible. Déjame contarte algo, muchos de los grandes avances en la vida de las personas han ocurrido cuando entendieron que no estaban atados al pasado, que su manera de pensar, de reaccionar y de enfrentar la vida no era un destino fijo, sino una construcción que podían rediseñar. Piensa en alguien que superó una adicción, que aprendió una nueva profesión en la adultez, o que recuperó su capacidad cognitiva después de un accidente. Todos estos casos son posibles gracias a la neuroplasticidad, y lo más sorprendente es que tú también puedes activar ese poder en tu propia vida. Andrew Huberman nos invita a mirar nuestro cerebro no como un producto terminado, sino como un taller en constante remodelación. Y este taller trabaja con herramientas tan concretas como la atención, el aprendizaje, la repetición, el descanso y, algo que quizás te sorprenda, incluso con el estrés. Sí, el estrés, bien entendido y canalizado, puede ser un motor de cambio. Todo esto lo iremos descubriendo a lo largo del video, con ejemplos claros, con explicaciones sencillas y con aplicaciones prácticas que podrás llevarte y usar desde hoy. Así que quédate conmigo. Imagina que cada minuto que inviertes en este contenido es un ladrillo nuevo en la construcción de un cerebro más fuerte, más flexible y más alineado con la vida que quieres vivir. La pregunta ya no es si tu cerebro puede cambiar. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para cambiarlo tú? ¿Qué es la neuroplasticidad y por qué es tan revolucionaria? Para comprender el poder de la neuroplasticidad, primero necesitamos desmontar una de las ideas más arraigadas que existieron durante siglos, la creencia de que el cerebro era rígido, que nacíamos con un número fijo de neuronas y que, con el paso de los años, esas neuronas inevitablemente se iban perdiendo sin posibilidad de recuperarse. Durante mucho tiempo, se pensó que después de cierta edad, la capacidad de aprendizaje y adaptación se reducía a un mínimo inevitable. En otras palabras,
que el cerebro era como una máquina que se desgastaba y que no podía cambiar su diseño. Sin embargo, las investigaciones modernas han demostrado que esta visión era incorrecta. Gracias a décadas de estudios en neurociencia, hoy sabemos que el cerebro es un órgano extraordinariamente dinámico. Sus conexiones pueden reorganizarse, sus circuitos pueden fortalecerse o debilitarse, e incluso en algunas regiones puede generarse la formación de nuevas neuronas, un proceso conocido como neurogénesis. Esto es lo que conocemos como neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida. Pero aquí está lo más fascinante, este cambio no se da solo en la infancia, como se pensaba antes. Es cierto que los niños tienen una plasticidad cerebral muy marcada, lo cual explica por qué aprenden con tanta rapidez, pero Andrew Huberman y otros científicos han demostrado que la plasticidad nunca desaparece. Se transforma, cambia de ritmo, pero sigue activa en todas las etapas de la vida. Eso significa que una persona de 40, 60 o incluso 80 años puede seguir aprendiendo, puede cambiar hábitos, puede fortalecer su memoria y puede construir nuevas habilidades. Imagina por un momento que tu cerebro es como un camino en medio de un bosque. Cada vez que piensas algo, aprendes una acción o repites un hábito, ese camino se recorre y se marca un poco más. Con el tiempo, algunos caminos se vuelven autopistas muy transitadas, mientras que otros, los que dejamos de usar, se cubren de maleza y parecen desaparecer. La neuroplasticidad es la capacidad de abrir nuevos caminos y también de recuperar aquellos que parecían olvidados. Es la forma en la que el cerebro se adapta a lo que hacemos y a lo que dejamos de hacer. Andrew Huberman suele explicar que hay dos ingredientes fundamentales para activar la neuroplasticidad: la atención y la repetición. La atención es lo que permite que el cerebro registre una experiencia como importante. Sin atención, la información se pierde. La repetición, por otro lado, refuerza esos caminos, como si repasaras una y otra vez el mismo sendero hasta convertirlo en carretera. Este simple principio explica por qué la práctica constante es esencial en el aprendizaje, y también por qué podemos modificar patrones de pensamiento si somos conscientes de ellos y trabajamos de manera repetida en cambiarlos. Un ejemplo concreto es el aprendizaje de un nuevo idioma. Al principio, las palabras suenan extrañas, la gramática confunde y todo parece difícil. Sin embargo, a medida que prestamos atención a las estructuras y repetimos las palabras, el cerebro va consolidando nuevas conexiones que hacen que hablar ese idioma se vuelva más natural. Lo mismo ocurre con tocar un instrumento, con aprender un deporte, o incluso con entrenar nuestra capacidad emocional. La neuroplasticidad es la base que nos permite mejorar en cualquier área, siempre que tengamos intención y constancia. Huberman también enfatiza que el cerebro es moldeado tanto por experiencias positivas como negativas. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente y queda con limitaciones motoras puede, a través de rehabilitación intensiva, volver a recuperar funciones gracias a que su cerebro reorganiza circuitos y asigna nuevas tareas a regiones que antes no cumplían esa función. De la misma manera, una persona que repite pensamientos negativos de manera constante refuerza esos circuitos hasta que se convierten en hábitos mentales difíciles de romper. La buena noticia es que esos hábitos también se pueden modificar. Ahora bien, lo que hace que este concepto sea revolucionario es la esperanza que ofrece. Ya no estamos condenados a ser prisioneros de un destino fijo. No somos cerebros programados de manera definitiva al nacer. Tenemos la posibilidad de rediseñar nuestro futuro a través de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Esto cambia la narrativa completa de lo que significa ser humano. No se trata solo de sobrevivir, sino de evolucionar conscientemente. Un ejemplo impactante de neuroplasticidad en acción es el caso de las personas ciegas que aprenden a leer a través del sistema Braille. Estudios con resonancia magnética han demostrado que las áreas del cerebro que normalmente procesan la visión comienzan a responder al tacto cuando estas personas usan sus dedos para leer. Es decir, el cerebro reasigna funciones y se adapta a la necesidad, mostrando una flexibilidad sorprendente. Pero también encontramos neuroplasticidad en aspectos más cotidianos. Una persona que decide comenzar a meditar, por ejemplo, empieza a modificar la actividad en áreas relacionadas con la regulación emocional y la atención.
Al cabo de semanas o meses de práctica, no solo se siente más calmada, sino que literalmente ha cambiado la estructura de su cerebro. Este tipo de descubrimientos son los que Andrew Huberman comparte con tanta pasión, porque revelan que cualquier práctica consciente puede tener un impacto biológico tangible. La pregunta que surge ahora es, si la neuroplasticidad es real y está siempre activa, ¿cómo podemos aprovecharla al máximo en nuestra vida diaria? La respuesta requiere entender las condiciones en las que el cerebro está más dispuesto a cambiar. Y aquí es donde entran temas como la importancia del sueño, la exposición a nuevos aprendizajes, el manejo del estrés y la motivación. Todo esto lo iremos explorando en los próximos bloques, pero lo fundamental es tener presente que el cambio no es una ilusión. Está respaldado por la ciencia, y depende de cómo usemos nuestras experiencias para moldear nuestro cerebro. En resumen, la neuroplasticidad es el recordatorio más poderoso de que siempre tenemos la capacidad de reinventarnos. No importa cuántos años tengamos ni cuántas veces hayamos fracasado, nuestro cerebro siempre puede abrir nuevos caminos. Lo que cambia todo es la decisión de utilizarlos. Y es aquí donde Andrew Huberman nos guía, mostrando que la ciencia del cerebro no es solo para laboratorios, sino una herramienta práctica para transformar la vida de millones de personas. ¿Cómo activar la neuroplasticidad en la vida diaria? Entender que la neuroplasticidad existe es el primer paso. El siguiente, y quizás el más importante, es aprender a utilizarla a nuestro favor. Andrew Huberman insiste en que no basta con saber que el cerebro puede cambiar, hay que darle las condiciones adecuadas para que ese cambio ocurra. En este bloque vamos a explorar cómo se activa la neuroplasticidad en la vida diaria, con ejemplos concretos, rutinas prácticas y explicaciones sencillas para que cualquier persona pueda poner en marcha este proceso transformador. Lo primero que debemos tener claro es que la neuroplasticidad no ocurre en cualquier momento del día ni bajo cualquier circunstancia. El cerebro es un órgano que responde a señales, y necesita ciertos estados biológicos para estar abierto al cambio. Uno de esos estados es lo que Huberman llama fases de alta atención. Son momentos en los que estamos profundamente concentrados, ya sea porque algo nos genera mucha curiosidad, porque representa un reto, o incluso porque nos produce cierto nivel de incomodidad. Ese estado de enfoque es como abrir una ventana. Durante ese tiempo, el cerebro está listo para aprender y para construir nuevas conexiones. Pensemos en un ejemplo sencillo. Imagina que quieres aprender a tocar guitarra. Si practicas de manera distraída, sin prestar demasiada atención, el progreso será mínimo. En cambio, si dedicas 20 o 30 minutos a practicar con toda tu concentración, cometiendo errores y corrigiéndolos conscientemente, estarás enviando señales fuertes al cerebro para que refuerce esas conexiones. Esa incomodidad de equivocarse y volver a intentar es, en realidad, el terreno fértil de la neuroplasticidad. Huberman lo resume con una frase clave: la frustración es una señal de que el cerebro está cambiando. Otro elemento esencial es el sueño. Puede sonar extraño, pero gran parte del trabajo de la neuroplasticidad no ocurre mientras practicamos o estudiamos, sino mientras dormimos. Durante el sueño profundo y el sueño REM, el cerebro reorganiza la información, consolida aprendizajes y fortalece los circuitos recién activados. Es como si durante la noche se realizara un trabajo de construcción en segundo plano, fijando todo lo que hemos experimentado durante el día. Por eso, una de las recomendaciones centrales de Huberman es cuidar la calidad del sueño, acostarse y levantarse en horarios regulares, evitar pantallas brillantes justo antes de dormir y respetar las horas necesarias para un descanso reparador. Además del sueño, existe otra herramienta poderosa: la exposición a la novedad. El cerebro cambia más rápido cuando se enfrenta a situaciones nuevas, porque lo desconocido obliga a crear caminos que antes no existían. Piensa en la diferencia entre conducir por tu barrio, una ruta que ya conoces de memoria, y viajar por una ciudad completamente nueva. En el primer caso, tu cerebro apenas se activa porque ya tiene los mapas creados. En el segundo, tu atención se dispara, observas detalles, corriges direcciones, aprendes rutas. Esa activación es neuroplasticidad en acción. Por eso, buscar experiencias nuevas, desde leer un libro de un tema diferente hasta iniciar un pasatiempo inusual, es una forma simple de mantener el cerebro joven y flexible.
Huberman también habla del papel del estrés. Aunque solemos asociar el estrés solo con efectos negativos, él señala que en pequeñas dosis y bajo control, puede ser un catalizador del cambio. Cuando estamos estresados por un desafío manejable como hablar en público, competir en un deporte o aprender una habilidad exigente, Huberman, el cerebro libera químicos que aumentan la plasticidad. La clave está en diferenciar el estrés agudo, que impulsa el aprendizaje, del estrés crónico, que nos desgasta. En otras palabras, salir de la zona de confort de manera estratégica activa la maquinaria cerebral para crecer. Otro aspecto crucial es la repetición. La neuroplasticidad no es un interruptor que se enciende una sola vez, es más bien como entrenar un músculo. Repetir una acción, una idea o un hábito refuerza los caminos neuronales hasta que se vuelven automáticos. Aquí es donde entra el concepto de hábitos. Si repites una conducta positiva día tras día, tu cerebro literalmente se reconfigura para facilitarla. Lo mismo sucede con los pensamientos. Practicar gratitud, por ejemplo, fortalece circuitos relacionados con emociones positivas, de la misma manera en que practicar quejas fortalece circuitos de insatisfacción. En ambos casos, la repetición es la que determina que se vuelve más fuerte. Para ilustrarlo mejor, pensemos en el proceso de aprender a manejar bicicleta. Al principio, la sensación es torpe e insegura. Te caes, te equivocas, y cada intento parece un fracaso. Pero el cerebro está trabajando intensamente. Cada caída y cada corrección son señales que lo obligan a ajustar conexiones. Llega un momento en el que, después de suficiente práctica y repetición, manejar bicicleta se vuelve automático. Eso es neuroplasticidad consolidada. Lo mismo puede ocurrir con aprender a controlar emociones, adoptar rutinas de ejercicio o estudiar una nueva disciplina. Ahora bien, Huberman también resalta que no basta con repetir por repetir. La repetición debe estar acompañada de momentos de descanso y reflexión. Es decir, practicar intensamente, pero también detenerse, respirar y dejar que el cerebro asimile. Esto explica por qué las pausas estratégicas durante el aprendizaje aumentan la retención. Por ejemplo, estudiar durante 50 minutos y luego descansar 10 es mucho más efectivo que pasar 3 horas seguidas frente a un libro sin descanso. Un recurso adicional para potenciar la neuroplasticidad es el uso de recompensas. El cerebro aprende más rápido cuando percibe que hay algo valioso al final del esfuerzo. No se trata solo de recompensas externas como dinero o reconocimientos, sino también de recompensas internas como la sensación de progreso, de dominio o de satisfacción personal. Huberman menciona que incluso aprender a sentir placer en el esfuerzo es una forma de entrenar el cerebro, porque transforma el proceso de aprendizaje en algo deseado y no en una tortura. En la vida diaria, activar la neuroplasticidad puede ser tan sencillo como diseñar pequeñas prácticas intencionales. Por ejemplo, aprender una palabra nueva cada día en otro idioma. Practicar 10 minutos de respiración consciente para entrenar la atención. Tomar un camino distinto al trabajo o a la escuela para estimular la novedad. Escribir un diario de gratitud para reforzar circuitos emocionales positivos. Establecer una rutina de sueño constante para consolidar los aprendizajes. Todas estas acciones, pequeñas en apariencia, generan cambios reales en la arquitectura del cerebro. Lo fascinante es que no necesitamos esperar resultados inmediatos. Cada práctica, aunque parezca mínima, es como plantar una semilla que con el tiempo dará frutos. En conclusión, la neuroplasticidad se activa con atención, repetición, novedad, estrés controlado, sueño y recompensas. Estos elementos forman la base de un cerebro adaptable y en crecimiento. Lo que Andrew Huberman nos enseña es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de moldear su mente como un escultor, utilizando herramientas que están al alcance de la vida cotidiana. El papel de las emociones y la motivación en la neuroplasticidad. Hasta ahora hemos visto que la neuroplasticidad depende de factores como la atención, la repetición, el sueño y la novedad. Pero hay un ingrediente que atraviesa todos estos procesos y que, según Andrew Huberman, es absolutamente determinante: las emociones. No hablamos aquí solo de sentimientos pasajeros,
sino de la fuerza biológica que se activa cuando algo nos importa, nos mueve, nos duele o nos entusiasma. Las emociones son el pegamento que fija los recuerdos y son, al mismo tiempo, la chispa que enciende la motivación para cambiar. Pensemos en un ejemplo sencillo. ¿Recuerdas lo que estabas haciendo el 11 de septiembre de 2001 o el día en que recibiste una noticia impactante? Es muy probable que tengas un recuerdo nítido de esos momentos, incluso años después. Esto ocurre porque las emociones intensas liberan neuroquímicos, como la noradrenalina, que marcan esos eventos como significativos. En otras palabras, cuando algo nos emociona profundamente, el cerebro lo graba con tinta indeleble. Esa misma lógica aplica para el aprendizaje y la transformación personal. Si logramos asociar emociones fuertes a lo que queremos aprender o cambiar, la neuroplasticidad se acelera. Huberman explica que la dopamina, conocida como el neurotransmisor de la motivación y la recompensa, juega un papel crucial en este proceso. Cada vez que sentimos entusiasmo o satisfacción por un logro, el cerebro libera dopamina, lo que fortalece los circuitos que nos llevaron a esa experiencia. Es como si la dopamina dijera al cerebro, esto es importante, haz más de esto. De esta forma, la motivación no es solo un sentimiento subjetivo, sino una reacción química que literalmente moldea la estructura cerebral. Aquí aparece una distinción clave, la diferencia entre la motivación extrínseca y la intrínseca. La motivación extrínseca es la que depende de recompensas externas, como dinero, reconocimiento o premios. Aunque puede ser útil en algunos contextos, tiende a ser frágil porque depende de factores que no siempre están bajo nuestro control. La motivación intrínseca, en cambio, surge de la pasión, la curiosidad y el interés genuino. Huberman enfatiza que cuando aprendemos a conectar con esa motivación interna, la neuroplasticidad se vuelve más estable y duradera, porque estamos alimentando al cerebro con una fuente de dopamina más constante y sostenible. Un ejemplo práctico es el aprendizaje de una nueva habilidad. Supongamos que alguien decide aprender a cocinar. Si lo hace solo por obligación, para impresionar a otros o para cumplir una tarea, probablemente abandone pronto. Pero si descubre el placer en el proceso de los aromas, los sabores, la creatividad en combinar ingredientes, entonces el aprendizaje se convierte en un viaje motivado internamente. Cada pequeño logro libera dopamina, y esa química cerebral refuerza la práctica, creando un círculo virtuoso que sostiene la neuroplasticidad. Las emociones negativas también cumplen un rol importante. El miedo, la frustración o la tristeza pueden convertirse en motores de cambio cuando se canalizan adecuadamente. Huberman aclara que sentir incomodidad o tensión al enfrentar un reto es una señal de que el cerebro está activando plasticidad. Sin embargo, si esa emoción se convierte en algo crónico y paralizante, puede bloquear el aprendizaje. La clave está en usar las emociones como combustible, no como obstáculo. Por ejemplo, una persona que fracasa en un examen puede hundirse en la autocrítica y bloquear su progreso, o puede usar esa frustración como señal de que necesita ajustar su método de estudio y seguir adelante con más claridad. La motivación y las emociones también interactúan con el sistema de atención. Cuando algo nos importa emocionalmente, nuestra atención se enfoca de manera automática. Es lo que ocurre cuando alguien se enamora. De pronto, todo lo relacionado con esa persona parece más vivo y más fácil de recordar. Ese mismo mecanismo puede aplicarse en el aprendizaje. Si logramos vincular emociones intensas a una actividad, ya sea entusiasmo, curiosidad o incluso un reto desafiante, la atención se vuelve más aguda y la neuroplasticidad se multiplica. Un aspecto fascinante que Huberman resalta es el poder de la anticipación. El simple hecho de esperar una recompensa o un resultado positivo ya genera liberación de dopamina. Esto significa que no necesitamos lograr grandes metas para activar el circuito de motivación, basta con dividir un objetivo en pasos pequeños y celebrar cada avance. Por ejemplo, en lugar de obsesionarse con hablar un idioma perfectamente, podemos reconocer y disfrutar cada palabra nueva aprendida. Este enfoque mantiene la dopamina activa, refuerza el hábito y acelera el cambio cerebral. Ahora bien, las emociones no solo marcan lo que aprendemos, también definen cómo recordamos. El hipocampo, una región clave para la memoria, trabaja en estrecha relación con la amígdala,
que regula las emociones. Por eso los recuerdos asociados a emociones fuertes son más vívidos y duraderos. Huberman señala que este conocimiento puede usarse de manera estratégica. Si queremos recordar mejor algo, debemos vincularlo con una experiencia emocional. Esto se puede lograr a través de la narración, de la música, del humor o incluso del esfuerzo compartido con otras personas. Un caso real que ilustra este principio es el de los programas de rehabilitación para veteranos de guerra. Muchos de ellos sufren traumas profundos, pero cuando se involucran en actividades comunitarias cargadas de propósito y emoción, el cerebro comienza a reorganizar sus circuitos, aliviando síntomas de estrés postraumático. No es que el dolor desaparezca mágicamente, sino que nuevas experiencias emocionales construyen caminos alternativos que permiten vivir de manera más plena. Esto es neuroplasticidad guiada por emociones. En este punto, surge una conclusión clara: para activar y sostener la neuroplasticidad, no basta con la práctica mecánica. Necesitamos emociones que nos muevan y motivación que nos mantenga. Es esa combinación la que enciende los circuitos de cambio y convierte cualquier esfuerzo en una transformación real. Andrew Huberman nos recuerda que no somos máquinas que repiten datos, somos seres humanos con pasiones, miedos, sueños y deseos, y es justamente eso lo que le da al cerebro la energía para reinventarse. En resumen, las emociones son el combustible de la neuroplasticidad y la motivación es el motor que la sostiene. Juntas forman una sinfonía química que, cuando se dirige con intención, nos permite cambiar de manera más profunda y duradera. Lo importante es entender que tanto las emociones positivas como las negativas pueden ser aprovechadas, siempre y cuando sepamos canalizarlas hacia un propósito claro. Herramientas prácticas de Huberman para potenciar la neuroplasticidad en la vida diaria. En los bloques anteriores hemos recorrido los cimientos conceptuales que Andrew Huberman ha expuesto sobre la neuroplasticidad: qué es, cómo funciona, qué papel juega el entorno, el aprendizaje, las emociones y la motivación. Sin embargo, todo este conocimiento cobra verdadero sentido cuando se traduce en herramientas prácticas que cada persona pueda aplicar en su vida cotidiana. Huberman insiste en que la ciencia no debe quedarse en los laboratorios o en los artículos especializados. Su misión es empoderar a las personas, brindarles recursos claros y, sobre todo, respaldados por evidencia. Este bloque está dedicado a las estrategias concretas que Huberman comparte para estimular, mantener y dirigir la plasticidad cerebral hacia el aprendizaje, el bienestar emocional y la optimización del desempeño. La importancia del sueño como base de la plasticidad. Uno de los pilares fundamentales que Huberman repite en múltiples ocasiones es el papel del sueño profundo y reparador en la consolidación de la plasticidad. Durante las fases del sueño, especialmente en el sueño profundo de ondas lentas y el REM, el cerebro revisita, reorganiza y refuerza las conexiones creadas durante el día. En términos sencillos, el aprendizaje no se consolida en el momento exacto de la práctica, sino horas después, cuando el cerebro descansa y reorganiza la información. La falta de sueño interrumpe este proceso, reduciendo la capacidad de recordar, integrar y usar lo aprendido. Huberman recomienda establecer rutinas consistentes de sueño, ir a la cama y despertar a la misma hora, mantener la habitación oscura y fresca, y limitar la exposición a pantallas en las horas previas al descanso. En sus palabras, el sueño es como un laboratorio nocturno de neuroplasticidad, sin el cual ningún esfuerzo de aprendizaje tendría resultados duraderos. Respiración y control del estado interno. Huberman ha popularizado el concepto del respiratorisai o suspiro fisiológico, una técnica de respiración que consiste en 1. Inhalar profundamente por la nariz. 2. Hacer una segunda inhalación más corta para llenar completamente los pulmones. 3. Exhalar de manera larga y controlada por la boca. Este patrón activa el sistema parasimpático, reduciendo la activación fisiológica y ayudando a recuperar la calma. ¿Por qué es relevante para la neuroplasticidad? Porque el cerebro aprende mejor cuando se encuentra en un rango de activación óptimo, ni demasiado estresado ni demasiado pasivo. Así, regular la respiración es una forma de modular el estado emocional y atencional, preparando al cerebro para codificar información con mayor eficacia. La luz y los ritmos circadianos.
Otro de los consejos prácticos más repetidos por Huberman es la exposición a la luz natural en las primeras horas del día. La razón es neurobiológica. La luz del amanecer activa células específicas en la retina que sincronizan el reloj interno del cerebro, el cual regula no solo el sueño, sino también la liberación de hormonas, la temperatura corporal y la disposición al aprendizaje. Beneficios directos sobre la plasticidad. Mejora la calidad del sueño nocturno. Favorece la liberación de dopamina y cortisol en cantidades saludables, promoviendo la motivación y la energía para aprender. Establece un ciclo estable de alerta y descanso, esencial para que el cerebro se mantenga flexible y receptivo a nuevos estímulos. Estrés controlado y aprendizaje. Huberman subraya un aspecto clave: el estrés no siempre es negativo. De hecho, cierta dosis de estrés agudo puede ser un catalizador para la plasticidad. Durante situaciones que generan un nivel moderado de desafío o incomodidad, el cerebro libera neurotransmisores como la norepinefrina y la acetilcolina, que marcan las experiencias como relevantes y facilitan la creación de nuevas conexiones neuronales. Ejemplo práctico. Al aprender un nuevo idioma, exponerse a conversaciones reales con hablantes nativos puede generar incomodidad y estrés, pero es precisamente esa intensidad emocional la que fija el aprendizaje. Lo mismo ocurre con el deporte, los retos académicos o cualquier actividad en la que el cerebro perciba un nivel de exigencia que lo obliga a adaptarse. El punto esencial es que el estrés debe ser intermitente y manejado, no crónico ni abrumador. Huberman lo define como picos de estrés controlados seguidos de recuperación profunda. Movimiento y ejercicio físico. El ejercicio no solo fortalece los músculos, también fortalece la plasticidad cerebral. Huberman destaca que la actividad física incrementa la liberación de factores neurotróficos como el BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, considerado un fertilizante para las neuronas. Impactos directos del ejercicio. Aumenta la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones. Mejora la memoria y la atención. Reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Recomendación práctica de Huberman. Practicar ejercicio aeróbico moderado, como correr, nadar o andar en bicicleta, varias veces por semana. Incorporar sesiones breves de alta intensidad que generen adaptaciones metabólicas beneficiosas para el cerebro. Focalización y microprácticas de atención. La capacidad de enfocar la atención en una sola tarea es una herramienta poderosa para inducir plasticidad. Huberman señala que 10 a 20 minutos de enfoque intenso, libres de distracciones, son más efectivos que horas de estudio disperso. Técnica sugerida. Establecer bloques cortos de trabajo con plena concentración. Usar pausas estratégicas de 1 a 3 minutos para descansar la mente. Combinar estas sesiones con la regulación de la respiración o breves caminatas al aire libre para reiniciar la capacidad atencional. Este tipo de práctica entrena al cerebro a dirigir recursos de manera eficiente, fortaleciendo los circuitos asociados con el aprendizaje y la memoria. Visualización y práctica mental. Huberman también enfatiza el poder de la visualización como herramienta de neuroplasticidad. Estudios en neurociencia han demostrado que imaginar una acción activa circuitos cerebrales similares a los que se encienden al ejecutarla físicamente. Por ejemplo, un pianista que ensaya mentalmente una pieza musical activa patrones motores y sensoriales casi idénticos a los que se producen al tocar el piano. Atletas de alto rendimiento utilizan la visualización para preparar movimientos complejos y mejorar la precisión. La clave está en realizar la práctica mental con detalle sensorial y emocional, lo que facilita que el cerebro registre esa experiencia como real y fortalezca las conexiones necesarias. La recuperación como parte del proceso. Finalmente, Huberman insiste en que la recuperación no es un lujo, sino parte esencial del aprendizaje. La plasticidad requiere un ciclo de activación y reposo. Practicar sin descanso no solo agota, sino que puede bloquear la consolidación de lo aprendido. Herramientas de recuperación recomendadas. Sueño profundo, como ya se mencionó. Breves siestas de 20 minutos. Prácticas de relajación como yoga nidra o meditación guiada, que inducen un estado de descanso activo en el que el cerebro también reorganiza información.
Las herramientas prácticas que Andrew Huberman comparte tienen un objetivo claro: hacer accesible la ciencia de la neuroplasticidad para cualquier persona, no importa su edad o nivel de conocimiento. Desde hábitos tan simples como exponerse a la luz solar al amanecer o practicar respiraciones reguladoras, hasta técnicas avanzadas como la visualización y la estructuración del aprendizaje, todas están respaldadas por investigaciones sólidas y se integran de manera sencilla en la vida cotidiana. Huberman demuestra que la neuroplasticidad no es un fenómeno lejano o abstracto, sino un proceso que ocurre en cada instante de nuestra vida. La clave está en aprender a dirigirla conscientemente, utilizando estrategias que potencien nuestro crecimiento y bienestar. Aplicaciones prácticas de la neuroplasticidad en distintos contextos. Hasta ahora hemos comprendido cómo funciona la neuroplasticidad, qué papel juegan las emociones y la motivación, y qué herramientas concretas propone Andrew Huberman para potenciarla. Sin embargo, la verdadera fuerza de este conocimiento surge cuando lo trasladamos a la vida real. Huberman es un científico que insiste en la aplicabilidad. Su objetivo no es que la gente admire teorías abstractas, sino que incorpore estos principios para transformar áreas concretas de su día a día. En este bloque exploraremos cómo las enseñanzas de Huberman sobre la neuroplasticidad se aplican en 4 ámbitos esenciales: educación, deporte, salud mental y productividad laboral. Neuroplasticidad en la educación: aprender a aprender. La educación es, por definición, el terreno natural de la plasticidad cerebral. Cada nueva palabra, concepto o habilidad aprendida implica la creación y fortalecimiento de nuevas conexiones neuronales. Pero Huberman subraya que no basta con repetir sin descanso, es necesario estructurar el aprendizaje en ciclos efectivos. Aplicaciones prácticas. Microbloques de estudio con atención intensa, 10 a 20 minutos de concentración absoluta son más productivos que horas de repaso con distracciones. Pausas estratégicas. Al tomar descansos de 1 a 3 minutos tras cada bloque de estudio, el cerebro aprovecha el estado de neuroplasticidad elevada para reforzar lo aprendido. Exposición a la dificultad controlada. Resolver problemas desafiantes, aunque incómodos, activa los sistemas neuromoduladores que marcan esa experiencia como relevante. Un estudiante que aplica estas prácticas no solo retiene más información, sino que también desarrolla la capacidad metacognitiva de dirigir su propio proceso de aprendizaje. En palabras de Huberman, aprender a aprender es el aprendizaje más poderoso que existe. Neuroplasticidad en el deporte, del esfuerzo físico al cerebro. El entrenamiento físico no se limita al cuerpo. Cada movimiento perfeccionado, cada técnica refinada, es producto de la reorganización neuronal. Huberman enfatiza que el ejercicio físico es uno de los estímulos más potentes para liberar BDNF, ese fertilizante neuronal que favorece la creación de nuevas conexiones. Ejemplos de aplicación. Visualización mental. Un deportista que ensaya mentalmente una jugada activa patrones cerebrales similares a los del entrenamiento físico. Esto acelera la adquisición de habilidades. Estrés controlado en competición. La presión de un partido o competencia genera liberación de adrenalina y dopamina. Lejos de ser un obstáculo, este estado potencia la plasticidad si va seguido de recuperación adecuada. Recuperación activa. El descanso, el sueño y prácticas como la respiración controlada son esenciales para consolidar los aprendizajes motores. De este modo, el atleta no solo mejora su rendimiento físico, sino que entrena a su cerebro para adaptarse y responder con mayor eficacia en situaciones de alta demanda. Neuroplasticidad y salud mental, reparar y reconstruir. Uno de los campos más esperanzadores donde la neuroplasticidad tiene impacto es la salud mental. Huberman explica que el cerebro, lejos de ser rígido, posee la capacidad de reestructurar circuitos dañados o desregulados, lo cual abre la puerta a la recuperación en casos de ansiedad, depresión o traumas. Herramientas aplicables. Terapias de exposición controlada. Al enfrentar gradualmente estímulos que generan miedo o ansiedad, el cerebro aprende a reconfigurar su respuesta, reduciendo la intensidad del malestar. Mindfulness y respiración. Estas prácticas no son meras modas, sino herramientas que inducen estados fisiológicos de calma, favoreciendo la regulación emocional y el reequilibrio de circuitos neuronales. Ejercicio físico como antidepresivo natural.
al incrementar la liberación de dopamina y serotonina, el movimiento físico se convierte en un potente modulador del estado de ánimo. Huberman aclara que la neuroplasticidad no borra experiencias pasadas, pero sí permite que el cerebro aprenda nuevas respuestas frente a esas memorias, transformando la manera en que se experimenta la vida emocional. Neuroplasticidad en la productividad laboral, enfoque y adaptación. El mundo laboral moderno exige atención sostenida, creatividad y adaptación constante, todas ellas funciones dependientes de un cerebro plástico. Huberman plantea que aplicar los principios de la neurociencia puede marcar la diferencia entre un desempeño mediocre y uno sobresaliente. Aplicaciones concretas. Enfoque segmentado. Trabajar en bloques de concentración total, sin distracciones digitales, genera resultados mucho más sólidos que la multitarea. Entornos óptimos. La iluminación natural, la temperatura adecuada y los descansos activos potencian la plasticidad y, con ello, la productividad. Motivación y recompensas. Al dividir proyectos grandes en pequeñas metas alcanzables y celebrarlas, se libera dopamina de manera sostenida, manteniendo el impulso y reforzando el hábito del esfuerzo. En otras palabras, la neuroplasticidad aplicada al trabajo consiste en entrenar al cerebro para sostener la atención, adaptarse a nuevas exigencias y mantener la motivación a largo plazo. El conocimiento de la neuroplasticidad que Huberman comparte no es teórico ni lejano, es práctico, aplicable y transformador. Ya sea en un aula, en un campo de entrenamiento, en un proceso terapéutico o en una oficina, las mismas leyes de la plasticidad rigen el aprendizaje, la resiliencia y el desempeño. El mensaje central es que todos tenemos la capacidad de reconfigurar nuestro cerebro para mejorar nuestra vida. La clave está en aplicar los principios de manera intencional y constante, permitiendo que cada experiencia se convierta en una oportunidad de cambio. Retos y limitaciones de la neuroplasticidad. Hasta ahora hemos descrito a la neuroplasticidad como un fenómeno extraordinario, una capacidad del cerebro que nos permite aprender, sanar, reinventarnos y crecer. Pero Andrew Huberman es enfático en un punto: la neuroplasticidad no es infinita ni automática. Existen retos y limitaciones que determinan qué tan fácil o difícil resulta moldear el cerebro en distintos momentos de la vida. Reconocer estos límites no significa rendirse, sino comprender mejor las reglas del juego para aprovechar al máximo esta capacidad. La edad y las ventanas críticas de aprendizaje. Uno de los principales factores que condiciona la neuroplasticidad es la edad. Durante la infancia y adolescencia, el cerebro atraviesa lo que los científicos llaman ventanas críticas, periodos en los que es especialmente receptivo a ciertos aprendizajes. Por ejemplo, aprender un idioma antes de los 7 años suele ser más sencillo, porque las áreas cerebrales vinculadas al lenguaje están en plena apertura plástica. A medida que crecemos, esas ventanas se van cerrando. Esto no significa que un adulto no pueda aprender un nuevo idioma o desarrollar una nueva habilidad, pero sí que el proceso requerirá más esfuerzo, más atención y más repetición. Huberman aclara que la plasticidad nunca desaparece, pero cambia su dinámica. En los niños es casi automática, en los adultos depende de un uso intencional de herramientas como la atención consciente, el manejo de la motivación y la exposición a la novedad. La genética y las predisposiciones individuales. Otro límite importante proviene de la genética. No todos partimos desde el mismo punto. Hay personas con predisposiciones biológicas que facilitan ciertos aprendizajes o resistencias, y otras que enfrentan desafíos adicionales, como trastornos del aprendizaje, variaciones en la memoria de trabajo o mayor vulnerabilidad al estrés. Huberman suele insistir en que la genética es solo el punto de partida, no el destino. La neuroplasticidad permite superar muchas limitaciones heredadas, pero exige un trabajo más consciente. Por ejemplo, alguien con predisposición a la ansiedad puede entrenar sus circuitos cerebrales mediante respiración, terapia o ejercicio para modular esa respuesta. La genética establece un terreno, pero nuestras acciones determinan cómo se cultiva ese terreno. El impacto del estrés crónico. El estrés es un factor de doble filo. En dosis agudas y controladas, activa la plasticidad, porque señala al cerebro que algo importante ocurre y debe aprender a responder. Sin embargo, cuando se vuelve crónico,
El estrés libera continuamente cortisol, una hormona que, en exceso, daña las conexiones neuronales y reduce la capacidad de cambio. Huberman recalca que un cerebro bajo estrés constante entra en un modo de supervivencia, no de aprendizaje. Es como intentar construir una casa durante un huracán, el entorno no permite levantar estructuras sólidas. Por eso, quienes viven bajo altos niveles de presión deben primero estabilizar su sistema nervioso mediante descanso, respiración o terapia antes de intentar grandes procesos de transformación. Los hábitos rígidos y la resistencia al cambio. El cerebro tiende a ahorrar energía. Una vez que establece un hábito, bueno o malo, crea circuitos estables que consumen menos recursos. Este explica por qué dejar una adicción, cambiar de dieta o modificar rutinas resulta tan difícil. No es solo un tema de voluntad, sino de circuitos profundamente grabados en el cerebro. Huberman explica que para romper un hábito se necesita introducir un estado de alerta elevado, estrés controlado o incomodidad, seguido de la repetición consciente de un nuevo comportamiento. Este proceso requiere tiempo y consistencia. La limitación aquí no es la incapacidad de cambiar, sino la resistencia natural del cerebro a abandonar patrones que ya considera eficientes. El papel del entorno y las limitaciones externas. La plasticidad cerebral no ocurre en el vacío. El entorno social, económico y cultural influye de manera directa en la capacidad de cambiar. Una persona que vive en un ambiente estimulante, con acceso a educación, seguridad y apoyo social, tendrá más oportunidades de activar su plasticidad que alguien expuesto a violencia, pobreza extrema o aislamiento. Esto no significa que la segunda persona no pueda cambiar, pero sí enfrentará un camino más arduo, ya que deberá luchar contra factores externos que constantemente condicionan su cerebro. Huberman señala que, aunque no podamos controlar todos los aspectos del entorno, sí podemos crear microambientes que favorezcan la plasticidad, un rincón tranquilo para estudiar, un grupo de apoyo, o rutinas que reduzcan la exposición a distracciones y estímulos negativos. Expectativas poco realistas. Un reto frecuente es la creencia de que el cambio cerebral será inmediato o milagroso. Muchas personas abandonan prácticas de neuroplasticidad porque no ven resultados rápidos. Sin embargo, Huberman recuerda que el cerebro necesita tiempo para consolidar los cambios. Aprender un nuevo idioma, superar una fobia o establecer un hábito saludable puede requerir semanas o meses de práctica constante. Aquí entra en juego la paciencia y la visión a largo plazo. La neuroplasticidad funciona como el crecimiento de un árbol. Cada día se plantan pequeñas semillas invisibles que, con el tiempo, se convierten en ramas firmes. Pretender resultados instantáneos es desconocer la naturaleza misma del proceso. El dilema ético y el uso indebido. Finalmente, Huberman también advierte sobre un reto que rara vez se menciona. La neuroplasticidad puede usarse tanto para bien como para mal. Así como podemos entrenar el cerebro para cultivar hábitos positivos, también podemos reforzar patrones destructivos. Una persona puede volverse más resiliente o más adicta, más creativa o más rígida, más compasiva o más violenta, dependiendo de cómo se usen estas capacidades. Esto plantea un dilema ético. ¿Qué prácticas promovemos como sociedad para guiar la plasticidad colectiva hacia un desarrollo positivo? Huberman invita a usar este conocimiento con responsabilidad, recordando que cada experiencia, cada repetición y cada emoción moldean nuestro cerebro de manera irreversible. Los retos y limitaciones de la neuroplasticidad no deben desanimarnos, sino orientarnos. Saber que la edad, la genética, el estrés, los hábitos y el entorno influyen en el proceso nos ayuda a diseñar estrategias más realistas y efectivas. El mensaje central de Huberman es claro: aunque no podamos cambiar todas las condiciones, siempre tenemos un margen de acción para dirigir nuestra plasticidad. Aceptar estas limitaciones es el primer paso para superarlas. Y al hacerlo, descubrimos que el verdadero poder del cerebro no está en su perfección, sino en su capacidad de adaptarse incluso frente a las condiciones más adversas. Hemos recorrido un camino amplio a través de las enseñanzas de Andrew Huberman, desde la base biológica de la neuroplasticidad, hasta el papel de la atención, el sueño, las emociones, la motivación, el entorno, las aplicaciones prácticas y las limitaciones que acompañan a este proceso.
Ahora llega el momento de integrar todo este conocimiento y mirar hacia el futuro. ¿Qué significa para nosotros vivir en una era donde entendemos que el cerebro puede cambiar? ¿Qué horizontes abre este descubrimiento para la educación, la salud, la productividad y el desarrollo humano? La neuroplasticidad como una segunda oportunidad constante. La primera integración que propone Huberman es filosófica, comprender la neuroplasticidad como una segunda oportunidad permanente. No importa cuántos errores hayamos cometido, cuántos hábitos negativos hayamos acumulado o cuánto dolor carguemos, el cerebro siempre conserva la capacidad de reorganizarse. Esta idea rompe con la visión fatalista de que ya somos así y no podemos cambiar. Si entendemos que el cerebro es maleable, dejamos de ver nuestras limitaciones como cadenas fijas y empezamos a verlas como desafíos que podemos transformar. Esto no significa negar las dificultades, sino reconocer que en cada experiencia existe un potencial de aprendizaje y de reconfiguración neuronal. La integración de ciencia y práctica cotidiana. Otro aspecto clave es la traducción del laboratorio a la vida diaria. Huberman insiste en que no basta con conocer los estudios científicos, debemos integrarlos en prácticas simples y sostenibles. Esto implica aplicar lo aprendido sobre atención enfocada en bloques breves y consistentes. Sueño de calidad como fase de consolidación del aprendizaje. Regulación del estrés a través de la respiración y la exposición controlada. Uso consciente de la motivación, dividiendo objetivos grandes en logros pequeños. Entornos que favorezcan la calma, la curiosidad y la creatividad. La neuroplasticidad no ocurre solo en un laboratorio de Stanford, ocurre cuando decides leer un libro, cuando enfrentas un miedo, cuando eliges entrenar tu cuerpo o cuando te rodeas de personas que te inspiran. La visión de Huberman sobre el futuro de la neurociencia. Huberman proyecta un futuro en el que la neurociencia dejará de ser un campo aislado para convertirse en un aliado cotidiano del ser humano. Él vislumbra varias áreas prometedoras. Educación personalizada. Programas de aprendizaje diseñados según la biología y ritmos de cada estudiante, optimizando la plasticidad individual. Rehabilitación avanzada. Tratamientos para lesiones cerebrales, traumas y trastornos neurológicos basados en la reactivación de circuitos dormidos mediante tecnología y entrenamiento específico. Salud mental preventiva. Herramientas accesibles para regular la ansiedad, la depresión y el estrés antes de que se conviertan en problemas crónicos. Optimización del rendimiento humano. Protocolos basados en neurociencia que permitan a atletas, artistas, líderes y profesionales alcanzar su máximo potencial de manera sostenible. La idea de fondo es que el conocimiento sobre la plasticidad cerebral no será exclusivo de científicos o médicos, sino un recurso al alcance de cualquiera que quiera crecer y mejorar. El papel de la comunidad y la cultura en la plasticidad. Un punto que Huberman menciona con fuerza es el impacto de la cultura y la comunidad en el moldeado cerebral. La plasticidad no ocurre de manera aislada, se alimenta de las experiencias compartidas. El idioma, las tradiciones, la música, los valores y los vínculos sociales forman un ecosistema que guía la dirección del cambio cerebral. Esto significa que el futuro de la neuroplasticidad no depende solo de la tecnología o del conocimiento individual, sino también de la manera en que cultivamos sociedades que favorezcan la creatividad, el aprendizaje continuo y la resiliencia emocional. Una cultura que fomenta la curiosidad y la colaboración activa se convierte en un terreno fértil para cerebros plásticos. El poder de la intención y la narrativa personal. Finalmente, la integración más profunda que propone Huberman es reconocer que la neuroplasticidad necesita de un guión personal. No basta con saber que el cerebro puede cambiar, debemos decidir hacia dónde queremos dirigir ese cambio. Cada persona necesita construir una narrativa que oriente sus esfuerzos. ¿Quieres aprender un idioma, recuperar la confianza, mejorar tu rendimiento físico, transformar tu relación con la ansiedad? Esa narrativa personal se convierte en el faro que guía las prácticas, los hábitos y las emociones hacia una dirección clara. De lo contrario, la plasticidad puede dispersarse o, peor aún, reforzar patrones negativos. En este sentido, Huberman invita a cada persona a convertirse en el arquitecto consciente de su propio cerebro.
Esto significa elegir con cuidado las experiencias, los entornos, las emociones y los hábitos que alimentamos, porque cada uno de ellos está escribiendo el manual interno de nuestro cerebro. Hemos recorrido un viaje fascinante a través de las enseñanzas de Andrew Huberman sobre la neuroplasticidad. Desde los fundamentos biológicos, pasando por la atención, el sueño, las emociones, la motivación y el entorno, hasta las aplicaciones prácticas en educación, deporte, salud mental y productividad, y finalmente los retos y la visión del futuro. Cada bloque nos ha mostrado, con evidencia científica y ejemplos claros, que el cerebro humano es maleable, adaptable y capaz de transformarse a lo largo de toda la vida. La gran conclusión que debemos llevarnos es que no importa la edad, los errores del pasado, los hábitos que creemos inamovibles o los obstáculos del entorno, siempre existe la posibilidad de reconfigurar nuestra mente, aprender nuevas habilidades, superar limitaciones y potenciar nuestro bienestar. La neuroplasticidad nos ofrece una segunda oportunidad constante, y depende de nosotros aprovecharla de manera intencional. Cada acción que tomamos, cada hábito que reforzamos, cada emoción que elegimos nutrir, está moldeando nuestro cerebro y definiendo quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Recuerda que las emociones y la motivación son los motores que impulsan este cambio. Lo que sentimos intensamente y lo que nos importa profundamente tiene un impacto directo en cómo nuestro cerebro se reestructura. Combinar esto con prácticas simples, pero consistentes, como dormir bien, ejercitar el cuerpo, controlar el estrés, enfocar la atención y crear entornos positivos, genera un efecto multiplicador que nos permite alcanzar metas extraordinarias. Hoy, al finalizar este video, quiero que sepas algo muy importante. Tienes dentro de ti un poder inmenso para transformar tu vida. No se trata de magia ni de suerte, se trata de comprender cómo funciona tu cerebro y aplicar las estrategias correctas con constancia y paciencia. Cada pequeño paso que tomes, cada hábito que incorpores y cada experiencia significativa que vivas, está construyendo un cerebro más fuerte, más flexible y más capaz. Por eso, te invito a tomar acción desde este momento. Aplica lo que has aprendido hoy, prueba estas herramientas y observa cómo tu vida comienza a cambiar. No esperes milagros inmediatos, sino reconoce que cada día de práctica consciente es una inversión en tu mejor versión. Si disfrutaste este contenido y quieres seguir descubriendo cómo potenciar tu mente, aprender a reprogramar tu cerebro y explorar estrategias respaldadas por la ciencia para mejorar todos los aspectos de tu vida, suscríbete a The Mind Manual. Dale like a este video, toca la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos y comparte este conocimiento con quienes quieras inspirar a crecer. Prepárate, porque en los próximos videos exploraremos estudios impactantes sobre el cerebro, técnicas avanzadas para desarrollar tu potencial y secretos que te permitirán vivir una vida extraordinaria y grandiosa. Recuerda, tu cerebro siempre puede cambiar, y tú tienes el poder de decidir hacia dónde quiere evolucionar. Este es tu momento. Este es tu cerebro. Este es tu futuro.